día? Sí y no, porque son diferentes tiempos. ¿Contiene la Biblia la palabra de Dios o las palabras del diablo? Fíjense bien, aunque estamos hablando del libro sagrado y con todo respeto y reverencia lo decimos, la respuesta es ambas. El libro que llamamos Biblia tiene registradas palabras del diablo y tiene registrada la palabra de Dios. Por eso es muy importante conocer un poco el lenguaje de las Sagradas Escrituras. ¿Es la Biblia fácil o difícil entenderla? Ambas. Es fácil y es difícil. Hay tantas cosas en la vida que no se pueden forzar a una situación completamente de o lo uno o lo otro. Así es la interpretación bíblica. Debemos entender la profecía de la Biblia literal o figuradamente. La contestación categórica es ambas formas. La profecía tiene su aplicación literal y tiene también su aplicación figurada o su lenguaje figurado. Por ejemplo, en primer lugar, dijéramos, una parte de la Biblia es literal. La Biblia es un lugar que habla de lugares reales, como decir, habla de Babilonia, lo que ahora es Irak, habla de Egipto. Egipto mantiene su mismo nombre desde el principio. Habla de Samaria, de Siria, de Edom, de Roma, de Jerusalén y muchos otros lugares que literalmente están allí. Nos lleva a lugares como donde está el río Éufrates, el río Jordán, el Mar Rojo, el Mar de Galilea, el monte Sinaí y muchas otras referencias de lugares reales. Personas reales en lugares reales. Una verdadera historia literal del trato de Dios con la humanidad. Entonces es un libro que nos relata realidades y un lenguaje literal para comunicarnos el mensaje. Puesto que la Biblia está sólidamente fundada en historia, la interpretación bíblica debe comenzar en el significado literal. Les voy a poner ejemplos. Mucho de la Biblia es figurativo, además, es figurado. El problema entre creyentes de la Biblia hoy y no creyentes es si sabemos entender mucho de lo que la Biblia habla en el sentido literal de la palabra o en el sentido simbólico. Los creyentes aceptamos la palabra de Dios, lo literal y lo simbólico, pero algunos hablan como si toda la escritura fuese literal o si toda la escritura figurada. Y ese es un grande error, porque ahí viene muchísima confusión. La Biblia tiene un mensaje seguro, verdadero, y Dios lo ha puesto al alcance de nosotros para que podamos entenderlo. El caso del error es no saber cuándo es literal y cuándo es figurado el mensaje. Por eso quiero simplificar mi expresión y la palabra que estoy presentando a ustedes para que sea comprensible y vayamos avanzando en la comprensión de las Sagradas Escrituras. El aspecto presentado el domingo pasado del tema, la resurrección de los muertos, fue un aspecto figurado. Hablo y repito un poco para que ustedes pongan en sus mentes esta palabra. Es la historia del hombre. La historia del hombre natural que conocemos como Adán y Eva, la creación, el jardín del Edén. Adán y Eva perdieron la vida eterna por la desobediencia. Todos llamamos a esa desobediencia según la llama la palabra de Dios, que es pecado. Además, la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, es una sentencia. Lo maravilloso es que el Señor Jesucristo le regresó al hombre, le regresó a la humanidad vida eterna. La humanidad tenemos acceso a vida eterna. Desde luego que hay un plan, hay una enseñanza,
Hay una disciplina que nos marca la palabra de Dios para recibir el perdón de pecados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. En el proceso del sacramento, el sacramento de purificación en agua, lo que nosotros decimos bautismo, se encuentran tres figuras a las que me quiero referir, que se transfieren del sacrificio literal del Salvador al significado figurado. Trato de explicar. De lo que pasó en realidad en el Monte Calvario, la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en una forma literal, se transfiere a un sentido figurado en lo que expresé el domingo pasado y quiero repasarlo. Hablo de la muerte, sepultura y resurrección literal de nuestro Señor Jesucristo. La muerte, en el sentido figurado de las Sagradas Escrituras, en cuanto al proceso del sacramento de la purificación, que es el bautismo, la muerte significa arrepentimiento. No solamente o superficialmente, como la gente dice, bueno, se está arrepentido, le puede mucho el mal que cometió. No, el significado de arrepentimiento es mucho más profundo, que en realidad quiere decir muerte. Se acabó aquello. Sepultura quiere decir el hecho de en la ceremonia o el sacramento de purificación tiene que haber inmersión o ser sumergido el creyente debajo de la superficie del agua por su significado de sepultura. El bautismo, como lo llamamos nosotros, es por inmersión porque tiene el significado simbólico de sepultura. ¿Qué pasa cuando una persona muere? Desde luego, se tiene que sepultar. Entonces, cuando una persona se arrepiente, que representa o significa muerte, viene la inmersión que está en símbolo del bautismo. Ahora, la resurrección literal de nuestro Señor Jesucristo representa o significa simbólicamente la vida nueva que inicia el creyente, una vida entregada ahora al llamado de Dios, a la voluntad de Dios, no a la voluntad del hombre y a la naturaleza desviada del hombre. Como por ejemplo, para que sea más claro, un ejemplo bíblico en Romanos 6:3. Dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué quiere decir eso? Porque somos sepultados. Cuando alguien es bautizado, se muere y lo llevamos al cementerio y lo sepultamos. No, es una figura que se tomó del lenguaje literal, ahora aplicado al lenguaje figurado. Porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo. ¿Sí se está fijando? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros resucitemos a una vida nueva. También nosotros andemos en vida nueva. Y desde luego, y les repito que el hombre, la humanidad por el pecado, perdió la virtud de vida eterna. Perdimos esa bendición que Dios tiene para la humanidad ahora, pero el Señor Jesucristo nos restauró esa bendición a todos los que creemos. Dice el mismo escritor ahora en Colosenses, dice, si habéis pues resucitado con Cristo. No nos hemos muerto, aquí estamos todavía, humanamente hablando, porque es un sentido figurado. Si habéis pues resucitado con Cristo, no es literal, es figurado. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Muertos sois. Cuando aceptamos el Evangelio,
morimos. Aceptamos el sacramento de purificación, somos sepultados. Saliendo del agua, iniciamos una vida nueva. En resurrección, somos transformados por la regeneración que existe en el proceso de la fe por medio de la palabra de Dios. El corazón recibe el engendro de vida que está en la palabra de Dios. Dios hace una maravilla en el creyente y forma la fe como un cuerpo. Eso es espiritual. La fe se forma y luego la fe, al formarse, da fruto y el fruto viene a nacer en el bautismo que ya he explicado. El simbolismo entonces del bautismo: muerte es arrepentimiento, sepultura es sumergir, resurrección es volver a recibir la virtud de vida eterna. Bien, en los últimos minutos que tenemos del tiempo voy a tratar de tocar el tema de la resurrección en sentido literal. Ese es un tema sumamente lindo, importante, bastante complejo y muy amplio. Entonces es imposible traer a ustedes algo muy detallado en un lapso de tiempo tan corto, pero sí puedo traer a ustedes el ejemplo de la palabra de Dios para que tengamos nosotros un concepto correcto de lo que significa la resurrección de entre los muertos para el creyente y para el no creyente. El tema de la resurrección en sentido literal. 1 Corintios, voy a referirme a una escritura y casi con eso voy a contestar las preguntas que ustedes tienen en su mente ahora mismo. En el capítulo 15, el apóstol Pablo habla de esta manera: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué quiere decir primicias? En el tiempo de la ley, todos los rancheros, por decirlo así, que sembraban, o los que criaban ganado, de todo el producto de la tierra que producían, las primicias significa el primer fruto. ¿Sí? Lo primero de la cosecha era para dedicarlo al templo. Lo primero de los animales era para dedicarlo al templo. Lo primero de las ganancias era para dedicarlo al templo y para sostener el sacerdocio. Esa es la ley de las primicias. Ahora la palabra de Dios usa esta idea. Cristo es el primero. ¿Sí? Primicias en resucitar a esta dimensión a la que me estoy refiriendo en cuanto a la resurrección en sentido literal. O sea, la resurrección ya no en el simbolismo del cambio que hay por la fe en el bautismo, sino la resurrección de nuestro cuerpo humano. Cuando llegó la noche, dice la palabra de Dios en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús. Y puesto en medio de ellos, después de haber resucitado, les dijo: paz a vosotros. Después de resucitar. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos que estaban traspasadas por los clavos, les mostró su costado que había sido herido y de ahí había salido una fuente de sangre y agua que representa el lavamiento de nuestros pecados. Les mostró las manos, les mostró el costado y los discípulos se regocijaron grandemente, se alegraron porque él había prometió que resucitaría de los muertos y resucitó. Por cuanto la muerte entró por un hombre, dice la Escritura, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, Cristo Jesús. Porque si como en Adán todos mueren, ya me refería a la muerte que causa el pecado, la separación de Dios,
y perder la virtud de la esperanza de vida eterna. También en Cristo todos serán vivificados o resucitados. Vivificados, resucitados, es sinónimo. Pero cada uno en su debido orden. Aquí hay un orden de la resurrección. Fíjense ustedes muy bien. Aquí sale la palabra primicias. Pero cada uno en su debido orden. ¿Cómo? Cristo las primicias. El primer fruto de una grande cosecha a través de la historia de la iglesia y de la humanidad. Luego los que son de Cristo. En segundo lugar, primero resucitó Cristo. Luego resucitaremos los que somos de Cristo en su venida. Vendrá y antes que Él toque la tierra con la planta de sus pies, los muertos en Cristo resucitarán primero. Otro tema muy importante. Dice, luego el fin, que son tres cosas. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda potestad y toda autoridad. Y aún será vencido el peor enemigo de la humanidad, que es la muerte. Y ya ha sido vencida la muerte. Tenemos las primicias evidentes de que ha sido vencida la muerte, porque nuestro Señor Jesucristo resucitó. Ha resucitado de entre los muertos. Y de hecho, tenemos evidencias históricas, científicas, que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Tiene un orden la resurrección. Cristo, las primicias, los que somos de Cristo en su venida, y en número 3, toda la humanidad, todos los humanos. En el capítulo 12 del profeta Daniel está descrito el fin del tiempo. Y dice, en aquel día, el capítulo 12, verso 1, si quiere en algún tiempo registrarlo, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue, después que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Muy importante la parte final de este verso. Todos los que se hallen escritos en el libro. Dios tiene un libro, que es el libro de la vida eterna. Y hay una forma que tu nombre sea escrito en ese libro. Ese libro se va a registrar al final de los tiempos, cuando Dios te llame. Y si tu nombre está en ese libro, tú recibirás la corona de vida eterna. Ahora, en tercer lugar, los dos primeros lugares, Cristo las primicias resucitó, luego los que son de Cristo en su venida. Dice que muchos, cuando se levante este gran príncipe, serán libertados y resucitarán primero una cantidad de personas del mundo, los que están escritos en el libro de la vida. Y luego dice el verso 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Fíjese muy bien, esto lo dicen las Sagradas Escrituras. Unos para vida eterna. Esa es la resurrección después que resucita nuestro Señor Jesucristo. Resucitaremos. Los que estamos conectados, eslabonados con Él, tenemos esa esperanza. Y luego dice, unos para vida eterna. Ahí entra lo que estoy describiendo. Y luego dice, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Creo que todos los que escuchamos la palabra de Dios, creyentes o no creyentes, tenemos que tener mucho cuidado y poner atención a esta invitación eterna de las Sagradas Escrituras. Dios es verdad. Su palabra nos muestra su verdad. El hombre perdió la vida eterna. El Señor Jesucristo murió para que nosotros tengamos vida. Y la Biblia lo declara cuando dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y a eso se refiere. Dice San Pablo también en otra referencia, dice, porque el Señor mismo
con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo, otra vez repite, resucitarán primero. Cristo es las primicias y luego se refiere a las dos resurrecciones. Aquí tenemos dos resurrecciones. La primera es los muertos en Cristo. La segunda, después que pasen 1000 años, resucitarán los segundos muertos. La segunda resurrección, los que no creyeron en el Señor. Dice, luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos recogidos, levantados, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en los aires, y así estaremos para siempre con el Señor. En otras palabras, viene una transformación de nuestro cuerpo, que es solamente una cápsula. Lo que es más valioso y interesa más es lo que está adentro. La cápsula es el vehículo que Dios está usando para que nos conduzcamos nosotros, los que somos en realidad, y que recibimos la virtud de vida eterna, que habíamos perdido, pero el Señor nos la restauró. Ahora estamos en este cuerpo esperando que venga el Señor por nosotros y seamos transformados. Si somos transformados al momento, no veremos muerte. Pero si no, de todas maneras seremos transformados. Si estamos en el polvo de la tierra, resucitaremos y juntamente con los que vivan se hará un grupo, ¿sí?, colectivo, que es la iglesia. Y recibiremos la resurrección y el cuerpo glorificado para así estar para siempre con el Señor. ¿Y cómo sucederá eso? Rápidamente, en un minuto se los voy a decir. ¿Cómo resucitarán los muertos? Te lo voy a explicar fácil y tú ya lo sabes. Piensa en el proceso de la germinación. Se siembra el grano de maíz, dijo San Pablo, no sale de ahí el grano de maíz. A través de la germinación, que es un proceso, el grano de maíz cae a la tierra, le llega la humedad, se corrompe. Y el grano de maíz se abre. Al corromperse se acaba esa sustancia, pero adentro, en el centro, donde sea del grano, de la semilla, está la vida. De allí, del centro, sale una cañita que brota por la tierra. No sale otro granito de maíz, sale un árbol, sale un broto que crece y produce elotes, no maíces. Esa es la figura que usa el apóstol San Pablo, lo que va a suceder con el creyente. Este cuerpo natural es el grano de maíz, es sembrado, se corrompe, se desvanece en la tierra, pero en el centro de nosotros está la vida eterna que nuestra alma tendrá para siempre con el Señor, recibiendo un cuerpo eterno y glorificado, como el cuerpo semejante al que el Señor tomó cuando resucitó de entre los muertos, y estando cerradas las puertas donde los discípulos estaban reunidos, se hizo presente y les dijo, paz a vosotros. Es increíble y maravilloso poder tomar tiempo para hablar de estas cosas tan grandes, esta promesa divina, esta promesa eterna que tenemos, que nuestro Señor Jesucristo nos ha traído a todos los humanos y nos ofrece por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. ¡Qué palabra de vida para todos nosotros! Recibe la palabra del Señor si todavía tú no has creído. Si no te has entregado al Señor Jesucristo, no te detengas. Él murió porque estaba profetizado. Él nació porque estaba profetizado. Él resucitó porque estaba profetizado. Él viene porque está profetizado. Te invito, amigo, que te entregues al Señor. Allí donde estás, puedes decidir en un momento, dejo esa forma de vivir, voy a tomar la forma de vivir que nos marca la palabra de Dios. Y a todos los creyentes un llamado para permanecer firmes en la fe, fortalecidos en el Señor, mejorando nuestra relación con nuestro Padre Celestial, portándonos mejor con nuestro Padre Celestial, para agradarnos,
para agradarlo a Él, no porque somos perfectos. Lo que tenemos es porque Él nos los ha dado. Todo lo que tenemos, Él nos lo ha dado. Y también es para ti. Que la gracia y la bendición de nuestro Señor Jesucristo abunde alrededor tuyo y llegue a tu vida, penetre a tu corazón. Que la bendición de Dios se asiente en tu vida y more Dios en tu corazón. Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima.